Hola, en primer lugar quisiera presentarme. Soy Pedro Manuel Martínez Lara, doctor en Historia del Arte y actualmente ejerzo como profesor ayudante doctor en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Sevilla. Quiero decir que estoy encantado de poder emprender este proyecto con ustedes. Si bien lo planeado era algo presencial, por fortuna la tecnología nos va a permitir ponernos en contacto para también realizar las que van a ser visitas presenciales de una manera virtual. Al tiempo que vamos a ver también imágenes, gráficos y mapas que nos van a ilustrar toda la información. Vaya por tanto y en primer lugar mi sincero agradecimiento a los responsables de la asociación que han tenido a bien depositar su confianza en mí para llevar a cabo esta iniciativa. Espero que la experiencia les sea tan gratificante como para mí lo ha sido su preparación. En la programación que hemos preparado y hemos diseñado se contempla un desarrollo histórico cronológico que nos va a permitir el acercarnos a la historia y patrimonio de la ciudad de Sevilla y de su entorno inmediato. Ese desarrollo histórico lo estableceremos a partir de visitas y comentarios a propósito de los edificios y espacios que son verdaderos testigos y también protagonistas de nuestra historia. Y como tales conforman un patrimonio que todos debemos conocer, valorar y disfrutar para poder legarlo a las próximas generaciones. Por tanto, y siguiendo ese criterio cronológico que acabo de anunciar, el primer capítulo de nuestra historia es el relativo a los orígenes y al mundo antiguo de la ciudad de Sevilla. Para ilustrar este periodo he seleccionado un recorrido que arranca en los vestigios arqueológicos más antiguos de nuestra ciudad para ir transitando después por las huellas emergentes de la cultura romana, culminando en el gran libro de historia abierto que supone Antiquarium, un yacimiento arqueológico que es un viaje por la evolución de la ciudad y un punto de contacto con nuestra identidad. Además, el hecho de ser un recorrido virtual pues nos va a permitir detenernos y reconocer algunos de otros elementos interesantes que procedentes del mundo antiguo, especialmente del contexto romano, aún permanecen visibles en el paisaje urbano. Los arqueólogos llevan muchos años tratando de reconstruir cuál ha sido el proceso de formación de la ciudad de Sevilla y lo hacen a partir de las evidencias geológicas y arqueológicas. Es por tanto que me ha parecido lo más lógico y oportuno partir de lo que se piensa actualmente que fue el poblamiento de la ciudad de Sevilla y también, como es natural, pues explicar un poco cómo se hizo posible ese asentamiento y en qué condiciones. Lo que hoy es nuestro Valle del Guadalquivir, en cuyo corazón se ubica la ciudad de Sevilla, fue en origen el fondo de un brazo de mar que conectaba el Atlántico y el Mediterráneo, que todavía ni siquiera se llamaban de esa manera, o los geólogos no lo llamaban así. Ese brazo de mar se habría generado tras el último gran plegamiento holocénico, y poco a poco el fondo de ese brazo de mar fue subiendo de nivel, superando en un momento determinado el nivel de las aguas. El resultado final es que a lo largo de millones de años, el futuro río Guadalquivir y sus afluentes fue rellenando todo ese territorio de sedimentos, generando lo que hoy es el Valle del Guadalquivir, como se puede ver en las 6 imágenes secuenciales que os estoy proyectando en la pantalla. Poco a poco, pues ese mar se va colmatando, se va rellenando y al final lo que queda es un brazo de mar que se va reduciendo poco a poco hasta conformar ya al final una gran ensenada que abarcaría geográficamente desde la actual desembocadura del Guadalquivir en Sanlúcar de Barrameda hasta la zona de Alcalá del Río, la primera elevación que se encuentra al norte en todo este valle, mientras que por el lado occidental, a la izquierda, tendríamos los límites de la abrupta cornisa del Aljarafe y finalmente a la derecha, por el lado oriental, al este, las suaves elevaciones de las terrazas del Alcor. Esto configura un mapa geológico que nos vincula esa lámina de agua que en los textos antiguos se denomina Lacus Ligustinus y que en castellano se denominó lago ligustino, al lugar que ha cobrado pues
tintes míticos por ser el presunto escenario no solo de la cultura tartésica, que ya es más que una evidencia arqueológica, sino también de otras cuestiones menos rastreables como son pues, el Jardín de las Hespérides y la mismísima Atlántida. Ese espacio acuático tiene como dos partes, el lago Ligur, hacia dentro de la Tierra, y el Golfo Tartésico, más en contacto con la línea de la actual costa. Vemos un mapa geológico de hacia 100.000 años antes de nuestra época actual. Y el siguiente mapa nos muestra la situación hace 4.000 años. Vemos cómo las marismas se van conformando, pero todavía permanece un buen pedazo de mar que se adentra en la tierra, pues prácticamente hasta la localidad de Villanueva del Río y Minas, quedando una serie de islas en ese estrechamiento, y en una de ellas, en una de esas islas, que ya veremos que no es exactamente una isla, sino una península, será donde se va a desarrollar el primer asentamiento humano de Sevilla. Concretamente, cuando los humanos aparecen en todo este contexto y se asientan de forma definitiva en este entorno, que es hace unos 3.000 años, todavía existía demasiada agua en el lugar donde después se erigirá la ciudad de Sevilla. Por eso los primeros pobladores de nuestro contexto geográfico eligieron las zonas altas de los Alcores, por un lado, y las zonas altas del Aljarafe, por otro, para realizar los primeros asentamientos. Y es ahí donde se encuentran pues, los yacimientos arqueológicos de mayor antigüedad. Como digo, poco a poco ese lago, ese mar interior, se fue llenando de depósitos tanto fluviales como marinos, haciendo emerger cada vez más pues, lo que hoy son pues, todo el territorio de la campiña y de las marismas. La tradición sevillana nos habla siempre de un origen remoto, producto de influencias tartésicas, fenicias y cartaginesas. Desde luego, los descubrimientos arqueológicos confirman un poblamiento ancestral de este contexto, pero no va a ser hasta la llegada del mundo romano, en torno a los finales del siglo III a.C., cuando verdaderamente podamos considerar que existe un organismo plenamente urbano. En cualquier caso, cuando llegan los romanos, conquistaron y adaptaron un poblado indígena que ya existía en este lugar, donde después estará Sevilla, un poblado que tenía como nombre Hispal y que adaptarán tanto en su denominación, denominándolo Hispalis, como también adaptarán físicamente ese espacio, aplicando a partir de ese momento las reglas urbanas romanas, aunque con ciertas deformaciones forzadas precisamente por la existencia previa de un asentamiento. Ya en el siglo I a.C., Julio César rebautizaría ese asentamiento como Colonia Julia Romula Hispalis. Y a partir de ahí se iría consolidando la ciudad como uno de los núcleos principales de la región bética y del conventus hispalense, del que sería capital, gracias a las posibilidades estratégicas y comerciales que ofrecía ese puerto marítimo y el llamado entonces río Betis. Por tanto, durante la primera mitad del primer milenio a.C., el Guadalquivir, que moría a la altura del llamado estrecho de Coria, es decir, un punto situado pues unos 10 kilómetros al sur de los límites de la ciudad de Sevilla, en el contexto actual de la Punta del Verde, permitía que hasta la ciudad pudieran entrar entonces, como todavía hoy hacen, barcos de grandes dimensiones, de calado marítimo, y esa va a ser fundamentalmente la razón geográfica y estratégica de la fundación y el auge de la ciudad. El lugar, por tanto, desde el punto de vista estratégico y geográfico, era ideal para la ubicación de un asentamiento, que se encontraba conectado tanto con el Océano Atlántico como con el Mediterráneo a través del Estrecho de Gibraltar. Esto hacía que, siendo un puerto de mar, estuviera también protegido del peligro de los ataques que sufrían otras ciudades marítimas abiertas en Costa Viva.
El lugar escogido concretamente para la fundación del primer asentamiento, vamos a decir sevillano, es en el lugar donde el Guadalquivir se dividía ya en su curso bajo en dos brazos, habilitando un brazo secundario. Concretamente, el solar donde se va a ubicar la futura ciudad de Sevilla es el punto donde esa derivación del Guadalquivir, ese brazo secundario, se une a la desembocadura del río Arroyo Tagarete. Y allí, en una pequeña loma, es donde se van a encontrar los primeros asentamientos. Poco a poco nos vamos a ir acercando a ese espacio. A la izquierda tienen un mapa donde se ve en azul oscuro los cursos fluviales actuales del Guadalquivir. En azul claro estaría señalado pues todo ese espacio inundable que en el primer milenio antes de Cristo configuraba el fondo de ese lago ligustino, y en color salmón vemos una península justo al lado del letrero donde pone Sevilla, que es el lugar exacto donde se ve precisamente en un azul claro el brazo secundario del río Guadalquivir y el lugar de la fundación de la ciudad de Sevilla. A la derecha tenemos un plano ampliado de todo ese contexto del litoral atlántico de lo que hoy es el Golfo de Cádiz y que resume pues un poco toda la historia geológica de lo que hemos venido hablando. Ahora nos acercamos a ese lugar escogido para la ubicación del asentamiento. Un punto donde se fundaría un poblado que los nativos llamarían, como hemos dicho antes, Hispal, y que se forjaría con la influencia multiétnica procedente tanto de tartésicos, de fenicios, como de cartagineses, hasta que el momento de que los romanos llegaron, conquistaron y lo reconfiguraron como Hispalis. La colonia romana conocería a partir de ese momento un importante desarrollo y poco a poco se ampliaría hasta contar con un notable recinto, aunque siempre en la parte oriental de ese brazo secundario. Vemos en amarillo la línea que marca ese brazo secundario. Vemos perfectamente en las terrazas del Guadalquivir esa península donde se ubicaría en el círculo negro ese primer asentamiento de la ciudad de Sevilla. En esta otra imagen podemos ver cómo en líneas azules se va viendo la evolución de la posición del brazo del río con respecto a la ciudad. En el plano A planteamos la hipótesis de una incurvación de ese brazo secundario. Vemos además de fondo cómo se puede adivinar la silueta del trazado urbano actual. En la segunda imagen vemos el momento, digamos, fundacional de la ciudad, con un primer marco, que sería el primer recinto amurallado. En el número 2 veríamos ya la situación pues, en época alto imperial, alrededor del siglo I. En la imagen D estaríamos viendo la situación a propósito de la época imperial romana, y en las siguientes imágenes lo que se va a ir viendo es la evolución ya en época medieval, cuando el trazado urbano pues, se va ampliando y el brazo, ese brazo del río, pues se va moviendo. Realmente los arqueólogos no tienen del todo claro si lo que existía eran dos brazos del río o era una extensión de río que daba todo el ancho disponible, o fue un solo brazo del río que se fue desplazando conforme fue avanzando el tiempo. Sea como fuere, la configuración quedaría un poco pues como estamos viendo en esta imagen idealizada de lo que sería bueno, pues la zona donde hoy se asienta Sevilla. Vemos el brazo interior del río, vemos bautizado como Tarsis el futuro río Guadalquivir, y vemos también el arroyo Tagarete, que es un curso fluvial que nace en los Alcores y que desembocaba pues históricamente al pie de la Torre del Oro y que hoy permanece entubado bajo la propia ciudad de Sevilla.
Esta fotografía aérea nos permite situar pues, esos elementos que hemos estado describiendo ya dentro de lo que es el perfil urbano actual de nuestra ciudad. Va a ser ya dentro de ese primer milenio antes de Cristo cuando se verifiquen los primeros asentamientos registrados en la ciudad de Sevilla y que se han podido certificar por medios arqueológicos. Se sitúan en la zona de lo que hoy es el Alcázar, es decir, esa península de la que estábamos hablando, pues coincidiría con la zona del barrio de Santa Cruz, la zona del Alcázar, la zona de la costanilla de San Isidoro, porque tenemos que tener en cuenta que, como hemos visto en las diapositivas, el río no discurría por donde lo hace hoy, por donde hoy está la dársena del Guadalquivir. El brazo del río estaba mucho más cerca de esas edificaciones y, por tanto, la configuración de la ciudad era muy diferente. Los arqueólogos, como digo, no tienen claro cuál es la evolución del curso fluvial, pero sí que van encontrando diferentes evidencias que permiten ir situando la orilla, vamos a decir, del río a lo largo de los diferentes siglos en la historia, haciendo también evolucionar el perfil urbano de la ciudad. Sabemos que aproximadamente hasta el siglo XI, y eso sí está verdaderamente certificado, hasta el año 1000 después de Cristo, había un brazo del río que entraba por la zona de la Barqueta, pasaba por la Alameda, la calle Amor de Dios, y lo que son pues las calles Sierpes, Plaza de San Francisco, la Avenida de la Constitución, hasta aproximadamente la zona de la Catedral. Y ahí giraría hacia el Arenal para unirse al brazo principal del río. El otro curso fluvial es el que vemos del Tagarete, que cruzaría prácticamente pues, toda la zona este de la ciudad, la zona de Santa Justa, bajaría por San Bernardo y rodeando el Alcázar, por la calle San Fernando, desembocaría, como digo, pues al pie de la Torre del Oro. Ese contexto defensivo elevado entre dos ríos, pues favorece, digamos, esa formación de un primer asentamiento en un lugar estratégico, defendido, pero también privilegiado por la cercanía del mar. Con respecto a las evidencias arqueológicas con las que se encuentran los arqueólogos, hay que hacer pues una pequeña introducción explicando cuál es la lógica con la que se trabaja en arqueología. Tenemos que familiarizarnos para poder interpretar de alguna manera las imágenes que estamos viendo. En primer lugar, hay que señalar que en las ciudades en general, y Sevilla es un excelente ejemplo, pues se asientan sobre su propia basura y sus escombros. Si paseamos hoy por Sevilla nos damos cuenta de que la ciudad es fundamentalmente llana y tan solo se pueden notar pequeñas pendientes de elevación en el centro histórico, en la llamada Cuesta del Bacalao, la calle Palacentines, la calle Mateo Gago o Joaquín Romero Murube, junto a la muralla del Alcázar. Esa elevación que todavía hoy se nota corresponde precisamente con ese cerrito, con ese cabezo, donde se ha estimado que se asentaron de forma estable por primera vez los habitantes de aquel poblado que hemos llamado Espal. Las evidencias arqueológicas que se han encontrado pues son siempre vestigios de estructuras y edificaciones de las que apenas quedan huellas de los cimientos y que son pues, prácticamente alineaciones de piedra que a los arqueólogos les dan pistas para hacer diferentes interpretaciones. También se encuentran fragmentos de basura, es decir, de cerámica rota, que permiten datar el yacimiento de forma relativa, puesto que en arqueología lo que está más profundo es más antiguo y lo que está más superficial es más moderno, siempre que no haya habido movimiento de tierras. Por ejemplo, también, pues cuando se encuentran superficies calcinadas del terreno, indican que ha habido un hogar, es decir, presencia continuada de un fuego. Es signo de habitación, por tanto, y de una permanencia estable de un grupo de humanos. Esas superficies calcinadas, si aparecen rodeadas además de algunas piedras que también están calcinadas, pues ya nos indica la presencia de un horno. Ese es el tipo de evidencias con las que se encuentran los arqueólogos, es decir, no pensemos que cuando se hace la excavación
se encuentran las edificaciones tal cual se abandonaron, sino que lo que quedan es una serie de pistas, de vestigios que reducen al mínimo, pues, digamos, la información disponible, certificable de un modo científico. Solo que la experiencia arqueológica permite una interpretación cada vez más fiel, cada vez más fidedigna y certera sobre lo que se está encontrando. En esta primera imagen, que corresponde con las excavaciones que se hicieron en el patio de banderas, podemos ver lo que se ha identificado como una cocina al aire libre y que correspondería con ese primer momento de asentamiento de los primeros sevillanos. Es una cocina al aire libre que constituye, pues, sencillamente un agujero excavado en el suelo donde se han encontrado restos de fuego continuado y restos también de alimentos cocinados. Ahí vemos la hondonada en una enorme zanja de profundidad que es, digamos, el nivel ocupacional cero a partir del cual se van constituyendo los diferentes estratos que componen la historia arqueológica y estratigráfica de la ciudad de Sevilla. Ahí tenemos a cielo abierto esa excavación del patio de bandera, sobre todo para que se pueda comprobar el desnivel que se produce entre la cota actual del terreno y la cota arqueológica de los niveles, en este caso, pues prerromanos, ¿no? Decimos que la ciudad se ha asentado sobre sus propios detritos. Pues fijaos que hay casi hasta 6 metros de diferencia entre lo que es la rasante de ese nivel primero de excavación y la rasante actual del terreno. Esta otra imagen corresponde con otra zanja, con otra cata arqueológica realizada en la calle Abades. En el fondo de esa cata se puede ver lo que se ha interpretado como un muro. Ya ven ustedes, una alineación de piedra, se ve que es obra humana y que simplemente al arqueólogo lo que le sirve es para certificar que a esos niveles pues hay una serie de construcciones de piedra. En este caso, pues son piedras que no están talladas, que no tienen una consideración, digamos, arquitectónica todavía, pero que sí que certifican a esos niveles de profundidad, pues la existencia en una época que estaría, pues, siglo X, IX a.C., de presencia humana en lo que después va a ser la ciudad de Sevilla. Para los arqueólogos, el momento del encuentro con la cultura y civilización romana es siempre un punto de inflexión de enorme importancia en cualquier ciudad, y así queda reflejado en todos los modelos de estudio que existen desde el punto de vista arqueológico. Para el caso de Spal, este momento de encuentro con Roma tendrá lugar aproximadamente entre los años 206 y 197 a.C. La primera fecha corresponde al episodio final de enfrentamiento de las legiones romanas al mando de Publio Cornelio Escipión, llamado el Africano, y los generales cartagineses Asdrúbal y Magón. Los escenarios del enfrentamiento están en el área de Alcalá del Río, en la antigua Ilipa Magna, cuya batalla marcará el final de la ocupación cartaginesa de la península ibérica y el principio de la absoluta dominación romana de nuestra península. La segunda fecha, el 197 a.C., corresponde con la sublevación conocida como revuelta turdetana o revuelta ibérica, que fue una rebelión motivada por el rechazo de los pueblos indígenas ibéricos al nuevo control que se establecía precisamente después del final de esa Segunda Guerra Púnica por Roma. Ya nos ha quedado patente que Spal es un enclave eminentemente portuario y que el río es la gran clave del contacto con el Mediterráneo y el Atlántico. Sabemos que la ciudad con la que Roma se pone en contacto desde fines del siglo III a.C. es uno más de los muchos núcleos indígenas del sur peninsular que motean una región, la Turdetania, de carácter multiétnico, en la que el componente turdetano se ve enriquecido por un poderoso sustrato también de carácter fenicio y púnico, es decir, podemos hablar de cierto
grado de internacionalización, aunque en este momento todavía no existen las naciones, sino que es una confluencia de pueblos, una etnia variada y mezclada, la que de un modo cosmopolita se asienta en Spal. Un asentamiento del que, como hemos visto, pues solo disponemos unas pocas piezas de un gran puzzle en el que todavía no se ve del todo definida una imagen urbana, porque lo que tenemos son diferentes vestigios muy puntuales parecidos a las excavaciones que os acabo de proyectar, pero que indudablemente ya poseería ese contexto urbano pues algunos sistemas defensivos como pueden ser murallas y también algunas infraestructuras portuarias y comerciales. En el plano de la izquierda vemos señalado en verde pues lo que sería el hipotético lugar donde se podrían localizar las primeras murallas prerromanas de la ciudad, unas murallas que serían pues muy básicas. En azul, el sombreado azul, sería la zona portuaria junto a ese delgado brazo del río que está señalado en celeste, que constituiría pues lo que para nosotros es precisamente ese brazo del río Guadalquivir. El punto rosa que vemos arriba corresponde precisamente con el yacimiento de Antiquario. A la derecha vemos la hipótesis que se ha planteado por José Manuel Campos de lo que podría ser la planimetría de la ciudad republicana, con su correspondiente recinto amurallado. Aunque no está del todo confirmado, parece que no hubo un hecho de destrucción vinculado con la conquista romana de Spal, ya que no se han observado las discontinuidades propias de un incendio o de derribo generalizado en la cota arqueológica que corresponde con el encuentro con Roma. Todo hace pensar en una integración pacífica, progresiva, y queda claro a través de los documentos que se conservan y de las inscripciones que se han podido registrar, que desde un primer momento esta ciudad, Spal, sería una ciudad estipendiaria. Es decir, que aunque estaría bajo control político y militar romano, mantendría relativa autonomía en su administración y autogobierno. Eso sí, a base de pagar fortísimos impuestos a la metrópoli romana. Resulta algo lógico, puesto que a los romanos lo que les interesaba mucho más que el control, digamos, administrativo, era el control económico del comercio y sobre todo les interesaban las materias primas, tanto producto de la minería como producto de la agricultura en las que eran ricas esta región. Así también como la producción de derivados de la agricultura, como pueden ser el vino y el aceite, que Andalucía, entonces la Bética, produjo a niveles pues absolutamente fabulosos, abasteciendo directamente no solo la propia ciudad de Roma, sino otras amplias zonas del imperio. Quizá por esa cuestión derivada de ese encuentro, digamos, progresivo y pacífico con Roma, la huella de la presencia romana no se hizo patente de forma inmediata. Y precisamente en el recorrido que vamos a comenzar inmediatamente ahora, vamos a transitar por un legado material en el que las primeras evidencias van a ser consideradas muy posteriores a ese momento del primer contacto con Roma. Hay que tener en cuenta también que a lo largo de la historia los diferentes vestigios, sobre todo los visibles, los que permanecen sobre la superficie y que son visitables, que son los que nos van a ocupar a nosotros, han ido siendo datados conforme a lo que la ciencia ha ido permitiendo. Y a lo mejor, pues piezas que nosotros hoy vamos a considerar de época imperial, del siglo II después de Cristo, anteriormente han sido consideradas de otra época anterior. Digamos que los vestigios arqueológicos se van posicionando, conforme la ciencia va avanzando, en una cronología cada vez más ajustada y que no siempre coincide. Otra cuestión importante que tenemos que tener en cuenta es que la dominación romana dura en Sevilla al menos 500 años, es decir, desde el 206 a.C. hasta ya bien entrado el siglo IV, cuando decae el Imperio Romano
de Occidente. No desaparece del todo, pero la posesión, digamos, de los territorios de donde hoy está Sevilla se pierde a finales del siglo IV. Esos son muchísimos años y corresponde también con diferentes transformaciones internas, por lo que yo voy a ir tratando de seguir cierto orden cronológico conforme vamos dando nuestro paseo. La primera preocupación de los arqueólogos con respecto a la Sevilla romana ha sido encontrar la primera muralla que se supone hubo. Hoy sabemos que en ese periodo, en el periodo romano, existieron al menos 2 recintos amurallados sucesivamente. El primero de ellos coincidentes con el periodo prerromano, que hemos estado comentando antes, de Spal, y que se realizaría la intervención romana sobre ese trazado amurallado durante las guerras civiles entre Pompeyo y César, es decir, a finales del periodo republicano y mediados del primer siglo a.C. La segunda intervención, en lo que es el trazado defensivo de la ciudad, de la muralla, estaría situado ya en época bajo imperial, coincidiendo con el final del siglo II y el progresivo desarrollo de la actividad portuaria y comercial en el creciente esplendor de la ciudad de época de Adriano. Las hipótesis de trazado son muchas y muy variadas, y existen multitud de planimetrías que nos explican por dónde van las murallas en cada momento. Yo he tratado de resumirlo en estos 2 planos, que son además las versiones más actualizadas de lo que hoy la arqueología ha podido concluir. En ellas podemos ver cómo se plantea una adaptación del incierto trazado urbano prerromano a las características propias de un enclave romanizado. Lo que más preocupa siempre a los arqueólogos es encontrar dentro de la ciudad ya romanizada pues la presencia de los elementos característicos del urbanismo. El cardo, es decir, el eje norte-sur, el decúmano, el eje este-oeste, localizar el foro, así como otras edificaciones monumentales y públicas que son típicas del urbanismo romano. A partir de pequeños fragmentos que se van identificando hipotéticamente en los diferentes sondeos y en las excavaciones que se llevan a cabo cada vez que hay pues, una obra o un movimiento de tierras en el centro histórico, se ha ido planteando diferentes posibilidades del trazado de la muralla a lo largo de la historia. Ese trazado ha ido variando sensiblemente a lo largo del tiempo. Lo único que actualmente aparece claro en este sentido, con respecto a la primera de las murallas, es la alineación con el punto de límite con el río, es decir, lo que sería la orilla occidental de la muralla, lo que sería el lado occidental de la muralla, que estaría situado en el eje que marcan las calles Cuna y Sierpes. Con respecto a las murallas, estarían pues señaladas en verde en ambos planos, estarían pegadas a ese eje del río, situado entre la calle Cuna y Sierpes. Por tanto, la primera la tendríamos mucho más arriba de esa línea, en la costanilla de San Isidoro, partiendo de ahí hacia la calle Don Remondo, hacia la plaza de la Virgen de los Reyes. En ese eje estaría la primera muralla de época romana, mientras que la imperial se acerca mucho más al río, acercándose pues también a esa calle Cuna donde se supone que estaría el principio de la orilla del río. Aunque para época imperial sabemos que el río se había retirado hacia el oeste y discurría por actualmente la calle Tetuán. Esas son las diferentes posibilidades que vamos viendo a lo largo de ese desarrollo urbano, de ese desarrollo también condicionado por el río. El primer punto de nuestro paseo es, no puede ser de otra manera, el pie de la actual torre de la catedral que todos conocemos como Giralda, por extensión de la veleta giratoria que la corona desde 1568. En la imagen estamos viendo un esquema de lo que es su base constructiva, los cimientos y las primeras hiladas de sillares que constituyen la torre.
En esa base han sido observables desde siempre al menos 2 inscripciones romanas correspondientes a sendas aras o pedestales votivos, algunos de los cuales incluso ha sido identificado como soporte de una estatua. En la actualidad se ha llegado a localizar hasta 7 de estos elementos conmemorativos, no solo los 2 que siempre se han visto. Y no sabemos si habrá todavía más en la parte de la base de la torre que supone el encuentro con los muros de la catedral gótica. Lo que sí sabemos es que de esos 7 que tenemos en el esquema de la cimentación que os estoy presentando en la imagen, al menos 2 han sido visibles y hay un tercero de todos estos que se ven que también ha sido objeto de un reciente estudio. Los demás no tienen inscripciones y por eso pues, no se han podido estudiar completamente a fondo. La visibilidad de esos 2 pedestales, digamos, históricos, situados en la esquina nororiental, es decir, la que apunta hacia el Palacio Arzobispal, ha sido variada a lo largo del tiempo, como atestiguan las siguientes imágenes que os voy a ir proyectando. Esta primera imagen corresponde a la fototeca del Laboratorio de Arte de la Universidad de Sevilla y nos muestra el aspecto de esta parte de la base de la Giralda en los años 20 del pasado siglo XX. Y ahí podemos ver las lápidas embutidas en el nivel del suelo que, como hemos dicho antes, pues conforme pasa el tiempo va creciendo porque se van echando diferentes capas de solería. La segunda imagen corresponde con los años 70-80, en las que después de ciertas intervenciones arquitectónicas y también arqueológicas, se excavó la solería inmediata de este contexto y se dejaron pues esos rehundidos en la solería para poder ver las lápidas completas. Y así es como la hemos visto prácticamente todos siempre, con esos rehundimientos que además se llenaban de basura, se llenaban de agua, con el incesante deterioro también para las piezas arqueológicas. Tras las obras de arreglo y pavimentación de la Plaza Virgen de los Reyes y después de las catas arqueológicas que se realizaron en 1996, Alfonso Jiménez, entonces maestro mayor de la catedral, rebajó los niveles de la solería de este contexto hasta el nivel de la rasante de lo que él consideró era el suelo almohade, dejando al descubierto entonces completamente esas 2 aras o pedestales, así como toda la hilada de sillares a la que corresponden dentro de la cimentación. Ese rebajar completamente el suelo de este contexto pues otorgó cierta coherencia con la puerta del lagarto que vemos en el fondo, que también quedó a ras de suelo, así como permitió observar no solo las placas completas, sino también la marca que el nivel de solería moderno había dejado ya eternamente sobre estos sillares y también sobre las lápidas romanas. Y finalmente este es el aspecto que presenta uno de esos sillares antiguos después de la última limpieza de la Giralda. En la imagen vemos el estado actual tras el último proceso de limpieza, que ha sido descubierto de andamios, la cara norte de la Giralda y la cara oriental de la Giralda, que han sido descubiertas de andamios pues pocas semanas antes de la declaración del estado de alarma en el que todavía nos hallamos, y que pues, devuelven cierto grado de limpieza a esa inscripción romana, aunque todavía es muy visible la huella de esa solería intermedia que durante muchos años, digamos, dejó ver solo la parte superior de ese costado del ara. En las obras de adecuación que hemos indicado anteriormente, de 1996, en las que el maestro mayor aprovechó para reordenar todo el ámbito de la Puerta de los Palos o del nacimiento de la catedral, aparecieron también otras 4 aras nuevas, que son las que se encuentran pues dentro del cancel de la Puerta de los Palos y que son muy similares a las ya vistas, y algunas aportan datos interesantes, aunque estas 2 que estamos viendo aquí pues no llevan inscripciones. Sí hay una más que se encuentra junto a la Puerta del Lagarto, que sí ha sido objeto de estudio recientemente.
Las crónicas islámicas refieren que el proceso de construcción del alminar almohade fue a partir de 1184. Y en esas crónicas, fijaos, se explicita que el arquitecto Ahmed Ben Bassou comenzó las obras y lo hizo con sillares antiguos de piedra que habían sido transportados desde cerca del alcázar de Ibn Abad. Esto es el alcázar al-Basí, el alcázar de los reyes taifas de la ciudad. Es decir, que las piezas para construir el comienzo de la torre fueron reutilizadas del alcázar del rey taifa de Sevilla, Abu Qasim al-Mutamid Alá al-Muhammad ibn Abad, o lo que es lo mismo, al-Mutamid, el rey poeta. La hipótesis que se ha planteado en este punto plantea que en el siglo XI, momento en el que al-Mutamid construye su palacio en el actual alcázar, localizado ahora en el entorno del patio de banderas y que recientemente ha sido objeto de publicaciones, la localización definitiva del perdido hasta ahora palacio de al-Mutamid, y parte de cuyas murallas sí que se conservan, porque son las de la Plaza del Triunfo, pues estaban realizados a partir de edificaciones romanas que todavía estaban en pie en ese momento, y de las que se habrían podido tomar los sillares para elegir tanto el palacio como las murallas. Esas edificaciones debieron ser, pues, por el tamaño de los sillares, de carácter monumental y contundente, a juzgar tanto por la cantidad como por la entidad, por el volumen de esos bloques de piedra. Algo más de un siglo más tarde, ya en el siglo XII, ese palacio sería derribado parcialmente ya por los almohades, con motivo precisamente de la reconstrucción del alcázar, una nueva intervención arquitectónica en ese sentido. Y parece, por tanto, que los materiales constructivos que se ha supuesto que eran romanos y que ya se utilizaron en época taifa, fueron utilizados ya por tercera vez al menos como cimientos de la Giralda. En la imagen podemos ver a la izquierda el cimiento descubierto en las catas arqueológicas de 1996, en las que se pueden ver las 4 hiladas de sillares almohadillados que componen el cimiento de piedra de la torre, y que en total suponen 10 hiladas de piedra de sillares supuestamente romanos que compondrían un total de 2.000 unidades, 2.000 bloques de piedra extraídos de ese antiguo palacio de Al-Mutamid. Alfonso Jiménez, el que ha sido maestro mayor de la catedral durante los últimos casi 40 años y que ha sido sustituido pues hace 5 por el actual arquitecto que se ocupa de la conservación de la catedral, ha manifestado públicamente y en estudios recientes sus dudas sobre la procedencia directamente romana, si bien no se puede descartar la indicación dada por las crónicas a las que hemos hecho referencia. El cronista Ibn Salah dice que esas piedras se traen desde el palacio de Al-Mutamid y esas piedras pues, se identifican claramente con la forma de trabajar de los romanos. Lo que ocurre es que estos sillares que se encuentran al pie de la Giralda no parecen trabajados por manos romanas, sino que además tienen unas dimensiones algo más pequeñas que los que se encuentran en el alcázar. La hipótesis que se plantea entonces es que los sillares originales romanos habrían sido retallados y trabajados por los canteros almohades para adecuarlos a la nueva obra. Un caso especial de esa reutilización de material romano lo constituyen las aras romanas que hemos estado viendo. Esas se han podido precisar que son elementos que fueron usados en las construcciones islámicas desde siempre. Y además, en origen, pudieron ser aras o pedestales como los que vemos a la izquierda, correspondientes a esculturas. En cualquiera de los dos casos, ya sean altares conmemorativos o pedestales de escultura, eran elementos que se erigían en lugares públicos en reconocimiento a una persona concreta. Y con frecuencia se trata siempre pues, de altos funcionarios públicos o de grandes benefactores de la ciudad. En el caso de las conservadas en el basamento de la Giralda,
han sido intensamente estudiadas, aquellas que tienen texto visible, y todas ellas corresponden a un estrecho marco cronológico que va desde el 170 al año 200 después de Cristo. La primera de ellas, la que tiene un texto más largo y vemos a la izquierda, está dedicada a Sexto Julio, que es un patricio romano de la tribu quirina que había ocupado puestos de mando en las legiones hispanas y que acabó sus días en un puesto de alta responsabilidad muy parecido a lo que hoy sería un jefe de aduana en el puerto. De hecho, son los navegantes del Betis, del río Guadalquivir, los que le dedican este monumento. La segunda, que está en el otro costado, es más breve en el texto, las letras son más grandes, y está dedicada a otro personaje, Lucio Castricio, quien a los navegantes de Hispalis, en este caso los pilotos de las naves, querían homenajear por su buena trayectoria profesional. Una tercera ara, recientemente estudiada, hace alusión a un oleario, Marco Julio Hermesiano. Un oleario es un funcionario romano dependiente de lo que hoy diríamos la administración central de Roma. En la práctica era el encargado de reunir, contar, grabar fiscalmente y remitir el aceite que se producía en la Bética y que salía directamente hacia la ciudad de Roma, en ánforas que se transportaban en barco desde el puerto de Hispali hasta Ostia, que es el puerto de la ciudad de Roma. El destinatario de este último pedestal, de esta última ara, cuyos estudios aseguran que también tendría su correspondiente estatua, está perfectamente localizado, es un personaje verdaderamente conocido y aparece su nombre tanto en otros monumentos que se encuentran en la ciudad de Écija como, lo que es más importante, también su nombre aparece registrado de forma impresa en ánforas que se han encontrado en el monte Testache, que es históricamente un gran vertedero de ánforas desechadas que se encuentran en la ciudad de Roma y que es tan grande ese vertedero que forma una montañita. Pues ahí se ha encontrado el nombre de este personaje, de este Marco Julio Hermesiano, como oleario de Hispalis. Parece claro que es algo intencionado, que estas inscripciones que vemos en nuestra primera parada del paseo tienen a la hora de colocarse por los constructores y los promotores de la obra del alminar en la base de la torre. Parece claro que es algo verdaderamente intencionado y no casual y que busca un carácter simbólico de la victoria del Islam, de la fe verdadera, sobre el mundo pagano al que representan estos pedestales. Pedestales que son votivos de personajes, es decir, están hechos en honor a hombres, mientras que el Islam pues siempre hace las cosas en honor de Dios. Probablemente quienes colocaron estos pedestales en la base de la torre no sabían leer latín y tampoco comprendían lo que allí estaba escrito, pero sí que podían identificar claramente que correspondían a una cultura, la romana, que rendía homenaje a estatuas y que hoy esos pedestales que servían de pie a esas estatuas paganas servían de base y eran aplastadas por la torre desde la que se llamaba a la oración de la fe verdadera. Por tanto, el carácter simbólico de la presencia de estas aras es verdaderamente importante. La segunda de nuestras paradas virtuales tiene dos puntos localizados en dos lugares distantes de la ciudad y con conexiones directas, parece que mucho más allá de la propia ciudad de Sevilla. Me refiero al yacimiento romano de la calle Mármoles, a las columnas de la Alameda y algún otro enclave urbano más que veremos. Hoy día suman ese conjunto un total de 5 bases o basas de columna, otros tantos fustes, es decir, lo que es la columna en sí, y 2 capiteles. Aunque sabemos que al menos hubo un sexto elemento, un sexto fuste, y quizá alguno más cuyo paradero y destino por hoy es desconocido. Parece oportuno, por tanto, hacer un recorrido por lo que se sabe de estos restos, que sin duda alguna proceden, de eso no cabe ninguna incertidumbre, de una edificación monumental romana
pero ya veremos de cuándo es y para qué servía. Esa edificación romana llegaría a caer en desuso durante un momento incierto del periodo tardoantiguo o de la Alta Edad Media, y sus restos fueron literalmente engullidos por otras edificaciones, que seguramente aprovecharon su fortaleza y su estabilidad como refuerzo estructural de esas edificaciones nuevas. Por tanto, al ser engullidas se perdió su memoria, aunque no del todo. Y es un hecho relativamente frecuente, y en muchas otras ciudades se han observado restos romanos gracias a esto. Como por ejemplo el que os traigo en pantalla, el templo de Diana en Mérida, que aún conserva parte del palacio que se edificó en época medieval y se reformó durante el Renacimiento, aprovechando precisamente su estructura. Por lo que respecta a las columnas de la calle Mármoles, la esquina de la calle Mármoles con la calle Aire, parece que en el siglo XIV, en torno a 1350, el rey Pedro I de Castilla, hombre que tantas veces ha sido enjuiciado como personaje extravagante, supo de la existencia de al menos uno de estos fustes. Recordemos que, aunque estaban en este mismo lugar, estaban embutidos en otras edificaciones y quizás solo se veía uno al hacer un derribo. Pues al reconocerlo, quiso llevarlo hasta su nuevo palacio del Alcázar. No se sabe bien con qué fin. La verdad es que casi todas las fuentes hacen referencia a este hecho, pero ninguna de esas fuentes es lo suficientemente antigua y fidedigna. Se dice, como leyenda, que al transportarlo, el fuste se quebró y quedaron sus fragmentos abandonados en algún punto de la actual calle Mateo Gago, donde fueron visibles durante largo tiempo y hoy yacen enterrados, esperando que la arqueología los rescate y podamos reconocerlos, si es que verdaderamente se encuentran ahí. Nuevamente parece que después de este episodio medieval con el rey Pedro, los restos cayeron en el olvido, o lo que es peor, en el desinterés. Hasta que en otro momento, aún por determinar también concretamente, pero sí en el siglo XVI, fueron de nuevo identificados y valorados positivamente. Ya sabemos que uno de los presupuestos culturales del Renacimiento fue la recuperación del que entonces se consideró glorioso pasado romano, por lo que la identificación de lo que hasta entonces se pensó era parte de un templo constituyó un motivo para la especulación histórica y para certificar la procedencia de estos restos. Puestos, por tanto, de nuevo en valor esos restos, tras la visita de Felipe II en 1570, el asistente de Sevilla, es decir, el alcalde, don Francisco de Zapata, el conde de Barajas, decidió realizar una importante operación urbanística consistente en terminar de desecar completamente la hasta entonces laguna intermitente en que había quedado fosilizado e intramuros el antiguo brazo del río al que antes hacíamos alusión y que era el brazo navegable que hasta el siglo IX funcionó como el brazo que llegaba hasta el puerto de Sevilla. Esa hondonada, que era lo que ahora es la Alameda, llena de basuras y que era foco de infecciones, sería regularizada y convertida en un paseo arbolado dedicado a Hércules. Con el objeto de monumentalizar ese paseo, en 1574 se ordenó el traslado de dos fustes de la calle Mármoles que fueron colocados sobre nuevos pedestales con sus correspondientes basas romanas y capiteles romanos. Tanto las basas como los capiteles parece que pueden venir también de la calle Mármoles, aunque recientes investigaciones nos hablan de que los capiteles quizá procedieran de otro yacimiento localizado en la ciudad de Sevilla, cerca de la calle Mármoles, pero no exactamente estaban colocados sobre esas columnas sobre las que después descansaron. También se colocaron sobre los capiteles dos estatuas modernas, es decir, del siglo XVI, que representan a Hércules y a Julio César, con la idea de reforzar lo que entonces se tenía como teoría
de cimentar el origen de la ciudad en el mito del héroe griego, de Hércules, y del prestigio romano del magistrado y militar Julio César. Como estuvimos diciendo antes con respecto a la posible muralla y a la incierta disposición urbana de la ciudad de Sevilla en época romana, la obsesión de la arqueología ha sido siempre identificar los puntos clave del urbanismo romano bajo el suelo de cualquier ciudad, a saber, el foro, los templos, la basílica, las termas, el teatro, etc. Es por eso que a lo largo de la historia siempre han existido versiones y teorías a propósito de dónde estaban ubicados en Sevilla esos edificios y espacios característicos. En consecuencia, prácticamente desde su reaparición en el siglo XVI, las columnas de la calle Mármoles y también las de la Alameda, que son la misma cosa, han sido objeto de especulación de eruditos, estudiosos y científicos. La opinión históricamente más extendida es la que sostuvo que las columnas, hasta en un número de 6, formarían el pórtico delantero de un gran templo que habría presidido el foro republicano y por lo que habría que fecharlo el edificio al menos en el primer siglo a.C. Pero las investigaciones que durante los últimos 40 años se han venido realizando sobre estos elementos arqueológicos y que han centrado sus estudios en las comparaciones de estos elementos con otros ejemplos romanos encontrados a lo largo del imperio, han logrado algunas conclusiones interesantes que nos aportan luz sobre estos elementos. Lo primero que se advierte en las piezas es que no guardan una absoluta unidad, es decir, hay diferentes tipos, lo que certifica al menos dos procedencias diversas en el caso de las basas. Sí habría una continuidad entre los 5 fustes y también correspondencia con los 2 capiteles que han sido comparados exhaustivamente. Fijaos, en esos trabajos que se realizan de comparación, el paralelo más fiel que se ha encontrado a esas columnas, sobre todo a los capiteles de la Alameda, se encuentra nada menos que en la ciudad de Roma, en el contexto del foro construido por el emperador Trajano y más concretamente en la llamada Basílica Ulpia, de la que vemos restos en la imagen de la derecha. Un edificio para el que se trajeron los fustes de granito nada menos que desde Egipto y que correspondían con basas y capiteles de mármol blanco, exactamente igual que se configuran hoy en la Alameda. Por tanto, coinciden tanto en el material como en el formato y las características morfológicas de los diferentes elementos que componen las columnas. Por otra parte, sabemos también que en las grandes obras imperiales que se llevaban a cabo en la ciudad de Roma había en muchas ocasiones excedente de material, es decir, se traía material de sobra que después había que reutilizar y en ocasiones ese excedente de material se llevaba a otros puntos del imperio. Es por eso que algunos autores han planteado desde hace unos 30 años la hipótesis de que las columnas de la calle Mármoles y las de la Alameda procederían originalmente de este enclave monumental romano, del Foro de Trajano, que nunca habrían sido utilizadas en su construcción, pero que como materiales de sobra, como materiales de excedente, habrían sido transportados por barco hasta el puerto de Hispalis por mandato del propio emperador Trajano, cuyo favor y munificencia con algunas ciudades importantes del imperio está más que bien documentada. Existen voces que hablan también de que el primer destino de estos fustes no habría sido el supuesto templo de la calle Mármoles, sino otro templo muy monumental erigido en la nueva ciudad de Itálica, en el barrio nuevo, lo que ahora es el yacimiento arqueológico, un templo que precisamente se levantaba en honor al citado emperador. Hay que recordar que Trajano había nacido en Itálica precisamente el 18 de septiembre del año 53. Ese templo, que se denomina el Traianeum, que había sido proyectado de colosales dimensiones y que aún hoy se está excavando, ni siquiera sabemos si llegó a terminarse, por lo que puede que las columnas y estos fustes y estos capiteles pues llegasen de rebote desde Itálica
o desde Roma, pero lo que sí que está claro es que tienen un notable paralelo con esa obra del Foro Imperial de Trajano en Roma. Finalmente, y con respecto al uso y función de ese edificio monumental de la calle Mármoles, que ahora fechamos no en el siglo I a.C., sino a finales del siglo II después de Cristo, porque la Basílica Ulpia se terminó en el 112 y estas columnas se sospecha que llegarían a Sevilla en torno al año 160-170 después de Cristo, es decir, a finales del siglo II. Puede descartarse que ese edificio monumental de la calle Mármoles fuese un templo, puesto que no cumple con las características típicas de todo templo romano, como por ejemplo el podio. Todos los templos romanos se alzan sobre un podio y es parte de la propia tipología. También puede descartarse que se trate de parte del primer foro de la ciudad por una cuestión cronológica, ya que acabamos de demostrar que las teorías actuales insisten en que se trata de piezas ya de época imperial. De este modo se ha especulado, y esta es la última versión con la que se trabaja, con que se trata de un pórtico monumental dedicado a no se sabe qué gran edificio público y que puede que se tratase del ansiado y aún no localizado dentro de la ciudad Teatro Romano de Hispalis, del que no se tienen más referencias que alguna conjetura y que estamos a la espera pues, de tener alguna que otra evidencia para poder localizar esa gran edificación. La verdad, como siempre, pues parece que aguarda sepultada a la que la oportunidad y la ciencia arqueológica la descubran y nos la revelen a través de otras rendijas al pasado de la Sevilla romana. Continuando con nuestro recorrido, la tercera y penúltima parada la constituye una estructura de reciente descubrimiento. La gran cisterna de agua que apareció hace unos 15 años bajo el subsuelo de la Plaza de la Pescadería, al final de la Cuesta del Rosario, y que forma parte de un complejo destinado al almacenamiento de aguas procedentes del acueducto de los llamados Caños de Carmona, aunque su agua no procede de Carmona, sino del Alcor de Alcalá de Guadaira. Probablemente quienes no supieran de este hallazgo arqueológico se hayan preguntado alguna vez por esas estructuras acristaladas y lucernarios que vemos en la imagen nocturna que os estoy proyectando y ciertamente resultan extraños desde que se ubicaron en la plaza después de su reurbanización. Se trata de una superestructura que cubre y hace visitable al menos un fragmento de este importante yacimiento. La ejecución de las obras de reurbanización de la zona de la Alfalfa, aquel proyecto polémico que se dio en llamar la piel sensible, esas obras sacaron a la luz unos importantes restos arqueológicos en la Plaza de la Pescadería en el año 2006, cuando esas operaciones que se realizaban permitieron localizar primero un muro de una cisterna romana de un grosor de 50 centímetros y de 4 metros de profundidad, bajo el suelo y muy cerca de lo que era la superficie, es decir, a tan solo 60 centímetros. Es decir, que en la zona de la Plaza de la Pescadería el nivel romano tan solo se encuentra poco más de medio metro bajo el suelo actual. Los arqueólogos consideraron esos restos de enorme importancia, llegando a señalar que formarían parte del llamado Castellum Aquae, es decir, el gran depósito de abastecimiento de agua para la ciudad de Sevilla, y que sería el tramo final, la cisterna, que finalizaría el acueducto. Una cisterna romana que han datado los arqueólogos en el siglo II, concretamente en esa época del emperador Adriano, coincidiendo con un periodo de esplendor de la ciudad y que también corresponde con la misma cronología del edificio monumental de la calle Mármoles. Por tanto, se trata de una enorme estructura compuesta por un total de 3 depósitos de agua alineados transversalmente, que tienen cada uno de esos 3 depósitos de agua, 45 metros de largo por 20 de ancho
y 5 metros de altura, lo que da una capacidad para muchos millones de litros de agua. En la imagen que os estoy proyectando es el plano en el que puede verse la extensión de lo localizado en la excavación con un sombreado gris. La silueta en puntos discontinuos es lo que, por analogía, se supone que permanece enterrado, en este caso bajo la cuesta del Rosario. Y la delgada línea roja permite delimitar lo que se ha convertido en espacio visitable del yacimiento. Es decir, que lo que nosotros vamos a ver a continuación en las fotografías que os traigo del yacimiento y que es visitable solo en contadas ocasiones, es solo aproximadamente la sexta parte de lo que sería el complejo completo. Aquí veis también la parte del proyecto arquitectónico para hacer accesible ese yacimiento con sus correspondientes escaleras, pasarelas, los lucernarios y la montera, el camarachón para la escalera de acceso. Esta importante construcción habría sido realizada coincidiendo con la ampliación de la ciudad, precisamente en esa época de Adriano, cuando la muralla romana se extendió hacia el norte, llevando los límites amurallados de la ciudad a la línea imaginaria que va desde Santa Catalina, por la calle Gerona, Jerónimo Hernández, hasta las inmediaciones de la iglesia de San Martín, según la hipótesis tradicional. Mientras que el río estaría en el eje que ya hemos definido, Cuna, San Andrés, Amor de Dios, hasta la Alameda. Este trazado, que se ha aceptado como más plausible durante las últimas décadas, al menos para el periodo bajo imperial, ha sido recientemente redefinido por investigaciones precisamente en el entorno de las setas del anticuario y que sitúa las murallas un poco más al sur, en el eje de lo que serían la calle Alcázares, Regina y José Gestoso, para encontrarse con el río a la altura de la actual Plaza de San Andrés. Esa notable extensión de terreno de lo que ya era la ciudad imperial romana justificaría de forma sobrada la construcción de esta gran infraestructura que sin duda vendría a sustituir a otra anterior situada estratégicamente en las inmediaciones, puesto que coincide ese lugar, el de la Plaza de la Pescadería, con el punto más elevado del centro histórico de la ciudad, la llamada Cota 14, es decir, donde se alcanzan los 14 metros sobre el nivel relativo del mar. Ese punto alto hace que el agua pueda ser distribuida cómodamente por toda la ciudad, porque hay que recordar que en este momento no existen los sistemas de bombeo, sino que el transporte del líquido elemento se hace siempre por gravedad. El acueducto que vemos reproducido en esta maqueta ideal de la ciudad romana de Sevilla es el mismo que, con muchísimas reconstrucciones, ha estado abasteciendo a Sevilla de agua desde época de Augusto hasta el siglo XIX. Aunque hay que señalar que los restos que hoy podemos ver en la calle Luis Montoto, que se conservan de este acueducto, popularmente conocido como los Caños de Carmona, son todos islámicos. Y os recuerdo que el agua, aunque se llame Caños de Carmona, procedía de Alcalá de Guadaira. Si tienen la oportunidad de hacerlo, por ese lucernario futurista se accede a la cisterna y podemos entrar en la visión que ofrece a la visita pues este espacio, que es un espacio diáfano de paredes de hormigón romano que conservan parte del enlucido de cal hidráulica original y que evidentemente pues al ser un depósito de agua no era en origen visitable más que para quienes tenían que efectuar reparaciones y tareas de mantenimiento como medir el nivel de agua, por lo que nunca existirían aquí decoraciones o inscripciones sobre los muros, pero que no obstante nos hablan de la magnitud y de la importancia de la ciudad a través de su infraestructura. Una magnitud que podríamos evaluar si establecemos una comparación con los depósitos encontrados en Itálica de manera similar. Los depósitos de Itálica tienen 1/3 de la capacidad que supone esta enorme cisterna. Hay que decir que las cisternas
en la Hispania romana no solo cumplían el propósito de depósito de acumulación de agua, sino que también permitían la operación de depurarla. Permitían detener la velocidad del agua que corría por el acueducto y al remansarla permitía la decantación de los posibles detritos, y esa es la razón por la que las salidas de agua no están colocadas en la parte baja de ese depósito, sino en la parte alta de la cisterna, donde el agua es más pura en la superficie, porque es donde menos depósitos y menos sustancias y partículas en suspensión existen. Continuando nuestro recorrido hasta nuestro punto final, el enorme yacimiento arqueológico que desde hace ya más de una década podemos disfrutar en el pleno corazón del centro histórico de la ciudad, el Antiquarium. Si hasta ahora hemos hablado del sentido conmemorativo, defensivo, monumental, incluso de las infraestructuras de la ciudad, en Antiquarium nos vamos a reconocer con una ciudad romana desde el punto de vista comercial y doméstico fundamentalmente. Un aspecto que volverá a llamarnos la atención sobre una ciudad en la que, como veremos en esta imagen de nuevo, era un puerto muy cercano al mar, ya que la desembocadura, recordémoslo una vez más, estaba a 10 kilómetros prácticamente de la ciudad en línea recta hacia el sur, en las inmediaciones de la Punta del Verde. El recorrido que nosotros realizamos termina, por tanto, en ese yacimiento del Antiquarium. Pero me parece oportuno hacer un recorrido por un enclave urbano que es de los que mayores transformaciones urbanísticas ha sufrido en los últimos tiempos dentro de nuestra ciudad. Ahora veremos que en las excavaciones arqueológicas pues se ha permitido demostrar, certificar que estas transformaciones tan profundas han sido una constante de este entorno a lo largo del tiempo. Quiero, por tanto, hacer un breve recorrido por este enclave singular, partiendo del establecimiento religioso que hoy da nombre a la Plaza de la Encarnación, el Convento de la Encarnación, que ya vemos en ese famoso plano de Olavide, junto a la plaza que lleva su nombre, rotulada como Plaza de la Encarnación, en la que ya existía en 1771 la fuente que todavía hoy se levanta y que pasa por ser esa fuente el monumento público más antiguo que no se ha movido de su sitio de la ciudad de Sevilla. Con anterioridad al convento se han registrado pues, todos los niveles de ocupación gracias a la arqueología, demostrando que este enclave tuvo un eminente carácter residencial, protagonizado también por algunas casas de grandes proporciones dignas de llamarse palacio. A la derecha tienen pues, toda la manzana separada en parcelario con la identificación de las diferentes casas palacio y de los propietarios que éstas tenían, tanto de forma previa a la fundación del Convento de la Encarnación como de forma posterior. El Convento de la Encarnación fue fundado a finales del siglo XVI, en 1591, por orden testamentaria de don Juan de la Barrera. Aunque ese edificio, el convento, sería demolido durante la ocupación francesa en 1811, momento en que las monjas pues, tendrían que refugiarse en el vecino hospital de Santa Marta, en la Plaza de la Virgen de los Reyes, el edificio quedaría derribado hasta que en 1820 se levantaría un mercado por orden de las nuevas ideas racionalistas e ilustradas implantadas por el gobierno intruso. En esta imagen y en la anterior que veíamos, pues podemos comprobar cuál era la planimetría que la arqueología nos ha descubierto de ese convento de la Encarnación. Y en esta otra podemos ver el plano del proyecto de ese nuevo mercado que ocuparía una enorme extensión y de la que pues, vamos a ver incluso algunas fotografías previa a los diferentes procesos de reforma que han ido transformando
precisamente pues todo este contexto urbano. En esa foto pues se puede ver ese mercado ocupando toda la extensión de la parcela, de lo que actualmente es el entorno de la Encarnación, y en primer plano podemos ver la cúpula de la iglesia jesuítica de la Anunciación, anexa a la casa profesa, que fue después sede de la Universidad Literaria y que hoy es una de las dos sedes de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. Ese mercado de época del siglo XIX, de época francesa, mantuvo su fisonomía sin cambios hasta 1948, momento en el que se proyecta un ensanche de la calle Imagen y de la calle La Araña para crear un eje viario que comunicase la Campana con la zona de la Puerta Osario. Ese planteamiento urbanístico hace que se derribe parte del mercado y que pierda casi un tercio de su extensión, dejando la configuración que los sevillanos más viejos pues todavía recuerdan de la plaza circular y el mercado que están viendo ustedes en la zona norte. Aún todavía no se ha producido aquí, se ve claramente la embocadura de la calle Imagen como una calle todavía estrecha. Esa configuración permanecería del mercado en su estado presente de la fotografía hasta 1971, cuando se denuncia el estado ruinoso de ese establecimiento, que ya cumplía casi 2 siglos, y pues se comienza su derribo, motivando el traslado de los puestos del mercado a un local provisional que duraría casi 40 años en el fondo de la parcela. Después, el solar quedaría al aire libre hasta el acometimiento definitivo, eso, casi 40 años más tarde, del proyecto Metrosol Parasol, ya en el siglo XXI. Esta imagen nos muestra la configuración que en los años 80 y 90 tenía la Plaza de la Encarnación, la parte donde circulaba el tráfico, paraban los autobuses y se encontraba la fuente con esos árboles que fueron cayendo poco a poco, y la parte donde ahora se encuentra Antiquarium y las setas de la Encarnación, ocupada en este caso pues por un aparcamiento en superficie, en un solar en pleno corazón del centro histórico de la ciudad. Es en 1990 cuando empiezan a realizarse las primeras excavaciones arqueológicas que a través de catas van a ir destapando por sectores y estrato por estrato los diferentes niveles arqueológicos en diferentes campañas que hasta en 6 fases han dejado a la vista un libro abierto de la historia urbana de la ciudad de Sevilla. Desde que en 2004 se iniciasen las obras definitivas del proyecto Metrosol Parasol, pues se realizaron nuevas campañas de identificación y de puesta en valor de esos hallazgos arqueológicos que finalmente pues, serían musealizados en el actual antiquarium. Ahí tienen a la vista pues, una de las casas romanas que se encontraron. En realidad no son realmente romanas, son tardo-romanas. Está concretamente la Casa de las Columnas, está fechada en el siglo V, por tanto ya es época fuera de lo que es el dominio del poder romano, aunque evidentemente la presencia de mosaicos y la propia configuración de la casa es un modelo claramente romano. Aquí en esta otra diapositiva se puede ver claramente pues, los procesos, digamos, de protección parcial que los yacimientos arqueológicos, en este caso de niveles medievales y renacentistas, pues fueron dejando al descubierto primero los restos del convento, después restos de casas medievales, después barrios islámicos, hasta llegar a los niveles romanos. Restos que abarcan actualmente desde el periodo romano del emperador Tiberio, aproximadamente el año 30 después de Cristo, hasta el siglo VI de manera continuada, y después algunos rasgos almohades del siglo XII y del siglo XIII. Por tanto, en un espacio que abarca casi 5.000 metros cuadrados,
y con restos que abarcan desde la cota -6 hasta la cota -1,20, pues se concentran hasta 12 niveles distintos de ciudad de Sevilla que pueden ser contemplados en la visita. La imagen, pues el aspecto actual de todo este contexto urbanístico con el edificio de Jürgen Meyer del Metro Sol Parasol, bajo el cual se encuentra el antiquarium, del que vemos pues uno de los elementos característicos, esa casa de las columnas que antes veíamos en la excavación y que ahora vemos musealizada, y a la derecha vemos también el plano de situación de todo el contexto arqueológico. Como quiera que estamos al final del periodo de confinamiento y parece que pronto podremos reanudar al menos los paseos, y confiando en que podamos realizar la visita presencialmente a este contexto arqueológico, pues simplemente me quiero centrar, para terminar la clase y no alargarla mucho más, para terminar esta charla, pues en dos elementos fundamentales que se pueden ver en Antiquarium. Por un lado, la fábrica de salazones de pescado y por otro, en el horno de lucernas. Concretamente, entre el año 20 y 40 después de Cristo, empezó a funcionar en este área de la Encarnación una cetaria, es decir, una fábrica o factoría de salazones. Y esa actividad se demuestra a partir de 4 de las 5 piletas que se han localizado, que tienen dimensiones de 2 por 2 por 2 metros, y en las que se mezclaba el pescado con los diferentes condimentos y sustancias que configuraban pues la conserva, que después se metía en ánforas y se transportaba por barco hasta diferentes lugares del imperio. Concretamente, sabemos que esta factoría abastecía a la zona del puerto, que en ese momento, de época del emperador Tiberio, se encontraba en la actual plaza del Duque de la Victoria. La ciudad de Hispalis abastecía muchos puertos y muchas ciudades comerciales del imperio a través de ese mar interior, que era el lago Ligustino y que daba directamente al Atlántico. La aparición de esta factoría nos ilustra sobre una geografía bastante diferente en lo que es la ciudad a lo que hoy tenemos concretamente en la ciudad de Sevilla. Y ahora tenemos la sensación de vivir en una ciudad pues alejada del mar y sin embargo vemos con naturalidad que llegan al puerto pues barcos de gran tonelaje que proceden de las rutas marítimas. Eso es lo que nos queda de ese mundo romano en el que el comercio pues se hacía fundamentalmente por la vía fluvial y marítima. Lo que no nos podíamos imaginar es que dentro de la ciudad de Sevilla hubiese una fábrica dedicada a la manufactura de los productos pesqueros y que esos salazones en los que se producían pues desde el famoso garum a partir del atún o también conservas de esturión que se han podido localizar a través de las escamas y de las espinas de los pescados que se han encontrado pues casi fosilizados en el fondo de estas piletas, pues nos hablan de un comercio, de un esplendor y de un carácter de una ciudad romana que, como digo, desde el principio vivía abierta al mar desde la desembocadura del río Betis y funcionaba como una importante ciudad comercial. Con la vista de esas piletas y con mis deseos de que esa ciudad romana pues les haya atraído, les haya interesado en esta primera visita virtual y con la esperanza puesta en que pronto podamos hacer recorridos físicos por la ciudad de Sevilla, me despido de ustedes agradeciéndoles su atención. Muchas gracias.